Vamos a abrir la palabra de Dios nuevamente en el mismo pasaje de la semana anterior, Éxodo 20, capítulo 1. Yo quiero volver a visitar ese pasaje, quiero volverme a conectar ahí. Y en la medida en que hago eso, quisiera a lo largo del mensaje poder responder una pregunta, que no la voy a mencionar ahora, pero la voy a mencionar más adelante. Al final de uno de los mensajes de la semana pasada, uno de nuestros jóvenes de cierta madurez me abordó de una forma muy genuina, sincera, y me decía: pastor, esto que usted hablaba de que la iglesia debe ser monocultural, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Porque para usar una sola ilustración, él me decía, y con razón, por ejemplo, la música, que es un elemento cultural, no puede ser que haya un solo ritmo de música para la iglesia. Ciertamente. Es una pregunta compleja, es una pregunta complicada, pero eso es como yo cerré cada servicio hablando de que la iglesia era multiétnica. Era una frase de Tabiti, pero no multicultural, y que debiéramos ser monocultural. Y yo pensé que si esa pregunta estaba en la mente de este joven, uno de nuestros jóvenes serios, debió haber estado en media congregación o no más. Por tanto, yo quisiera predicar para contestar esa pregunta. Y lo que quiero hacer ahora es apelar a Isaías 1:18, donde dice: vengamos, o sea, que esta es mi invitación a ustedes, vengamos y razonemos juntos. Yo sé que usted no va a estar hablando ahora, pero yo sí quisiera que en la medida en que me escucha pueda ir razonando. Recuérdese que nosotros como cuerpo de Cristo necesitamos razonar juntos, porque si somos un cuerpo, estamos en esto juntos y no separados. Y nuestra mayor fortaleza es precisamente en ser de un solo sentir y de un solo corazón. No era que ese es el ánimo de Isaías 1:18, es otro contexto el que Dios usa, pero yo quiero usar esa frase para transmitirle mi ánimo en esta mañana y en muchos de los otros tiempos que hemos estado juntos también. Y con eso en mente yo quiero leer el texto de Éxodo 20 del 1 al 6. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor, tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Padre, gracias te damos por tu palabra. Mira que hemos hecho una invitación a tu pueblo a venir y razonar juntos, pero si tú no estás en medio de nuestro razonamiento, razonaremos vanamente. No lo permita, Dios. Sé con nosotros, guíanos, glorifícate en nuestro raciocinio. Ayúdanos a entender lo que tú quieres decirnos. Y usa este texto y cada texto de tu palabra que vayamos a usar para esclarecer nuestro entendimiento. Que al final, cuando todo sea dicho y hecho, tu nombre haya sido exaltado en medio de la asamblea de tu pueblo. Y todo su pueblo y su gente dice: amén, amén. Bueno, esas palabras que yo leí fueron las mismas palabras que leí la semana anterior, y quiero darle continuación a esto. Estas palabras fueron pronunciadas por Dios mismo. Están escritas aquí para nosotros, pero fueron habladas por Dios. Y fueron habladas a Moisés, pero para el pueblo. De manera que en cierta medida el pueblo escuchó a Dios decir esto que yo acabo de leer. Increíble que hoy nosotros leemos esto y decimos palabra de Dios, pero en aquel tiempo muchas veces la gente oía su voz cuando hablaba. Bueno, estas fueron las palabras que Moisés escuchó. Dios le dice al pueblo a través de Moisés, lo primero que comienza a decirle es: yo soy Yahweh, tu Dios,
que te sacó de la tierra de servidumbre. Yo meditaba un poco más acerca de esas primeras palabras en vista de que cuando Dios comienza a hablar, no solamente Él le recuerda lo que ha hecho por el pueblo, sino que al mismo tiempo le recuerda al pueblo cuál era la condición en la que tú te encontrabas cuando yo te rescaté. Era una condición de servidumbre. Y a pesar de eso, como vimos la semana pasada, muchos eran los que querían regresar a Egipto. Muchos querían regresar a Egipto a su dieta anterior, a sus pepinos, a sus cebollas y demás. Yo me preguntaba cuál era la diferencia entre esta gente que quería regresar y, por ejemplo, un José. Escuche estas palabras del autor de Hebreos 11:22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. Lo que José instruyó fue que cuando ustedes salgan de aquí, no me dejen aquí en Egipto. José no quería ni siquiera estar en Egipto aún después de muerto. ¿Cuál es la diferencia entre José, que estando muerto no quiere ni siquiera permanecer en Egipto, a pesar de que cuando José estaba vivo, que dio las instrucciones, el pueblo no vivía en servidumbre, vivía en libertad? Con el favor de Dios vía la vida de José. Y experimentando la vida de José, José dice, aquí no me dejen, ni muerto. Y el pueblo que vivió en servidumbre dice, regresemos a Egipto. ¿Cuál fue la diferencia? Y es interesante, ¿verdad? Porque el pueblo prefería la esclavitud de Egipto a la libertad de Jehová. El pueblo aparentemente prefería servir a Faraón que servir a Dios. El pueblo, por lo que da a conocer la palabra, prefería la ciudad del hombre a la ciudad de Dios. ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y José? ¿Cuál fue la diferencia entre ellos y Moisés? Déjame leerte lo que Hebreos 11:24 dice de Moisés. Por la fe Moisés, cuando era ya grande, rehusó ser llamado hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, antes que gozar de los placeres temporales del pecado, considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Moisés ahora no solamente no era parte de la servidumbre cuando vivió en Egipto, él era el príncipe, él era el hijo de la hija de Faraón, pero Faraón no tenía hijos varones, de manera que él era el heredero del trono. ¿Cuál es la diferencia entre el esclavo que quiere regresar a su esclavitud y el heredero del trono que quiere salir de Egipto? En ese momento Egipto era la cultura dominante, la cultura sofisticada, era la Grecia de lo que fue Grecia en su momento, lo que ha sido la cultura occidental en su momento. Y Moisés prefirió el desierto donde no había nación, ni había cultura, a la nación y la cultura de Egipto, a pesar de que él era el heredero del trono. Bueno, el texto de Hebreos nos da una idea de la diferencia entre Moisés y probablemente José, por implicación, y otra gente que quería regresar. Y es que el texto dice que Moisés no estaba interesado en los placeres temporales de este mundo. Y que cuando él abandonó el trono, lo hizo porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Y la recompensa de Moisés, como la palabra revela, era Dios mismo. De manera que ahí nosotros vemos la diferencia entre estos dos grupos de personas. Que unos tenían la mirada puesta aquí debajo y otros tenían la mirada puesta allá arriba. Que unos querían la recompensa en el aquí y el ahora y el otro estaba dispuesto a esperar la recompensa eterna hasta el día futuro. Cuando tú tienes la mirada puesta en las cosas de aquí abajo, las cosas que tienen que ver con este mundo temporal, pasajero, efímero, no te importan tanto. La puedes tener y la puedes dejar.
cuando tu mirada no está puesta aquí debajo, está puesta allá arriba en el reino de los cielos, en Dios que es tu recompensa. Tu dificultad está cuando tú tienes que dejar algo que tiene que ver con mi recompensa eterna por la cual yo todavía estoy esperando. Esta gente no recibió ni siquiera su recompensa aquí debajo y sin embargo ellos no tuvieron problemas con eso. Ellos no eran ciudadanos de este mundo. Fue Agustín que nos ayudó a recordar en su gran obra, una de las más grandes obras de Occidente, de la historia de Occidente, la ciudad de Dios. El contraste entre la ciudad del hombre, the city of man and the city of God, la ciudad del hombre y la ciudad de Dios. Y Agustín hablaba de dos amores. Como unos amaban una y otros amaban la otra. Y esta gente, según el autor del libro de Hebreos, ellos sabían que ellos estaban buscando otra patria, otra nación. Esta no era su ciudad, Egipto no era. Bueno, y si las recompensas no te llegan ahora, no importa, porque la ciudad que yo busco no tiene recompensas temporales, tiene recompensas eternas. Y el autor del libro de Hebreos, de hecho, Dios mismo, escribe algo. Oye, cada vez que yo vuelvo a leer esas palabras, de vez en cuando se me olvidan y yo tengo que regresar a ellas, volverla a leer, porque es como que mi corazón se calienta una vez más. Hablaba con mi hermano el otro día y le leía este texto. Le decía, ¿tú sabes qué es lo que a mí más me llama la atención? Que Dios dice de esas personas, de los cuales, versículo 38, el mundo no era digno. Dios se lo llevó porque el mundo no era digno de que ellos siguieran viviendo en él. Wow. De manera que esta gente, las cosas que tenían que ver con aquí abajo, no lo movían. Las podían tener, las podían disfrutar y las podían dejar. Y entonces vivieron de una manera que Dios dice, no, es que esta gente, con esa forma de vivir, con esos valores, ellos, el mundo no es digno de que ellos continúen aquí debajo, me los llevo. Esa es esa gente que Agustín se refería cuando hablaba de la ciudad de Dios. En la ciudad de Dios hay una sola lealtad, hay una sola razón para ser ciudadano de la ciudad de Dios y es la gloria de Dios. El problema de la ciudad del hombre es que las lealtades están divididas. Todas. La de todo el mundo. Incluyendo quien habla si descuida la mirada por un segundo. Entonces tenemos que ser animados a vivir aquí debajo, pero siendo ciudadanos de otra nación. Con un amor no por esto, sino por aquello. Y con una sola lealtad, que es la gloria de Dios. Cuando vivimos de esa manera, como ciudadanos de otro lugar, nuestro sentido de agradecimiento es mucho mayor, quizás continuo. James MacDonald, el pastor de la iglesia donde iba nuestro hermano Héctor y su esposa Charvela, hasta hace poco en Chicago, escribió un libro. Estoy esperando que lo traduzcan al español para que, si lo pudiéramos comprar, regalárselo a todo el mundo, lo pudiéramos regalar y leerlo antes de cruzar el Jordán. Nuestro Jordán. Porque el libro se llama Lord, Change My Attitude. Lord, cambia mi actitud. Y entonces él tiene 5 actitudes comunes del ser humano que deben ser reemplazadas por 5 actitudes comunes en la palabra de Dios. Y cuando él habla de la actitud crítica para ser reemplazada por la actitud de gratitud, él dice que nuestra gratitud determina la altitud a la que volamos. Nuestra gratitud determina la altitud a la que volamos, de tal forma que la próxima vez que tú veas a tu hermano quejarse, dile, hermano, está volando bajito. Levanta el vuelo, hermano, levanta el vuelo. Y que cuando yo lo haga, tú venga, amiga, pastor, está perdiendo altura. Está comenzando a volar más bajito. De hecho, rasante está volando. Levántese, pastor.
Estamos en esto juntos, hermanos. No estamos en esto para herirnos, para dividirnos, para acusarnos. Estamos en esto para levantar el vuelo juntos y vivir para la gloria de nuestro Dios. De manera que tú y yo necesitamos mantener eso en mente. Dios nos dejó aquí, en la ciudad del hombre, pero con la mente de la ciudad de Dios. De tal manera que el hombre de la ciudad de Dios cambie la ciudad del hombre, no al revés. Cuando Cristo nos dice, vosotros sois la sal y la luz del mundo, Él estaba diciendo, vosotros que tenéis la sal y la luz de la ciudad de Dios, penetren la oscuridad de la ciudad del hombre, cámbienla, transfórmenla. Sean ustedes la influencia y aquellos que promueven los cambios en la ciudad del hombre. No al revés. Que la ciudad del hombre poco a poco se parezca más a la ciudad de Dios. Ese es tu llamado, ese es mi llamado. Dios nos está diciendo de alguna manera, hermanos, hijos, no se contenten con el avivamiento. Yo leía recientemente de R.C. Sproul y él decía, cuando el avivamiento transforma las culturas, el avivamiento de Dios transforma las culturas, entonces tú tienes reformación, la reforma. De manera que el avivamiento es algo que tú y yo experimentamos aquí dentro del pueblo de Dios, pero quedarnos con eso es egoísta. Nosotros tenemos que ese avivamiento dejarlo salir de tal manera que lo que Dios hace aquí adentro comience a transformar lo que está afuera y entonces la cultura transformada, a eso es que se llama reforma, lo que ocurrió en el siglo XVI cuando el movimiento reformado barrió a Europa. La iglesia de hoy necesita ser muy sabia, necesita discernir con mucho cuidado, necesita hilar fino. Porque estamos viviendo, hermanos, tiempos muy turbulentos para ti y para mí, muy confusos para ti y para mí. A veces me siento que estoy en una cuerda floja y estamos en una cuerda floja. Y si tú no me ayudas voy a perder el balance y si yo no te ayudo vas a perder el balance. Pero una de las cosas que tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude a caminar con cuidado. Porque nosotros estamos viviendo cambios demasiado rápidos y demasiado numerosos alrededor de la cultura que está alrededor nuestro. D.A. Carson, uno de los mejores académicos de nuestros días, escribió un libro que se llama Christ and Culture Revisited. Cristo y cultura revisitada, porque había un autor anterior a quien él está respondiendo de nombre Niebuhr, con el mismo título. Entonces él lo está revisitando. Y aquí él tiene algunas observaciones que yo considero extraordinarias. Él dice, uno de los problemas con la cultura hoy, con relación a la iglesia, es el siguiente, escucha. La cultura hoy en día no solo se está alejando de Cristo, sino que frecuentemente es abiertamente hostil. En otras palabras, la cultura de Europa en el siglo XVII, impregnada por el movimiento reformado, no le era tan peligrosa a la iglesia del siglo XVII y XVIII en Europa como lo es hoy en día en un posmodernismo cultural, porque ya aquellos valores habían calado en la cultura, pero esta cultura de nuestros días se aleja cada vez más de Cristo y frecuentemente es hostil a Cristo. Yo creo que una de las mejores cosas que Carson nos ayuda a entender en ese libro. Y luego él dice que cuando la fe cristiana es aceptada hoy en día, es aceptada siempre y cuando tú la dejes dentro de la esfera de lo privado. My thing, mi cosa. Pero cuando tú la dejas salir a la esfera de lo público, es considerada inmediatamente intolerante. Yo creo que eso es una excelente observación. Él concluye en esa parte de su libro, dice, todo lo que está despegado de la centralidad de Dios es pecaminoso. De hecho, es horrorosamente pecaminoso. De esa manera, y desde un punto de vista cristiano, toda posición cultural que no cante con gozo y obediencia, Jesús es Señor, cae bajo el mismo veredicto.
En ese sentido, esto es interesante, todas las culturas, eso incluye la dominicana, de este lado de la gloria, son pecaminosas. Claro. De no serla, implicaría que la inspiró Dios y la vive Dios. Es la única manera de que sean santas todas. De este lado de la gloria, hasta que entremos en gloria, todas las culturas han sido y serán pecaminosas. En todos los siglos. La pregunta es, ¿de qué manera? Porque la única forma de que no sean es vivir en la ciudad de Dios con un hombre que sea el hombre de Dios. Y todavía no tenemos el hombre completamente redimido de Dios, ni tenemos la ciudad de Dios aquí abajo. Podemos tener la mente de ese hombre, pero todavía no la tenemos. Entonces eso nos ayuda a nosotros a entender un poco la dificultad que nosotros vamos teniendo, sobre todo cuando la cultura se va alejando de Cristo, que Carson decía. Entonces, ¿qué es una cultura? Porque yo puedo muy fácil cerrar y decir, la iglesia debe ser monocultural y irme ya y se acabó. Y dejar a la gente diciendo, pero ven acá, eso no es tan fácil, explique eso. ¿Qué es una cultura? Déjame darte una definición sociológica, antropológica, secular del mundo que ha estudiado esto. De manera, lo hago así a propósito porque ya esto no es el mundo cristiano definiendo lo que es una cultura. Y de hecho, estas dos gentes son de las autoridades más conocidas, Kroeber y Klonholm, que escribieron un libro que se llama A Critical Review of Concepts and Definition, una revisión crítica de conceptos y definiciones. ¿Dónde está mi definición? Una cultura es un grupo de patrones explícitos e implícitos de conductas y paraconductas adquiridos y transmitidos, esto es lo que es interesante, mediante símbolos. ¿Cómo mediante símbolos? Yo creo que eran vía libros, películas, símbolos que tienen su valor detrás, que luego tú los compras y luego lo actúas. Y por eso dice de conductas y paraconductas. Interesante. Bueno, y tú dices, pero ¿cómo es eso? Sí, claro, ¿cómo nosotros conocemos, por ejemplo, cómo conocemos un poco del mundo cristiano que vivía en las catacumbas? Tú vas a las catacumbas y encuentras un pececito, eso es un símbolo. Un pececito escrito. Bueno, ¿y este pez qué significa? Bueno, vamos a estudiarlo a ver. Pero el pez no es simplemente un pez. El pez tiene un significado que inspiró al dibujante a ponerlo y a plasmarlo de esa manera. Lo mismo con la estatua de Alejandro Magno, la grandeza del hombre de su tiempo, donde las figuras eran gigantes. Nosotros entendemos, el mundo cristiano y secular, lo que yo pienso, siento y soy, sale a relucir en mi mundo exterior en símbolos y conductas. Eso es verdad hasta para el cristiano, sin lugar a dudas. De manera que lo que nosotros pintamos, cómo lucimos, lo que creamos, cómo vestimos. Supóngase que yo viniera a esta iglesia todos los domingos en un, ¿cómo se llama eso? En un smoking, cerrado hasta aquí, y que yo entrara de esta manera. ¿No le dice algo de mí? ¿Sí o no? Pastor, es raro. Sí, claro, porque eso no importa lo que yo sea, luzca, piense, por bíblico que sea, lo que yo pongo afuera dice algo de lo que yo pienso adentro. Bueno o malo, no importa. Por bueno que sea, también está diciendo algo. Eso es parte de... Se llega a una casa y todo en la casa está impecablemente en su orden, y llega a mi oficina, por ejemplo, y mira mi escritorio, donde todo está mal puesto, y aquella casa le dice eso, una cosa, y este escritorio le dice otra de mi persona. Que no tiene que ser malo,
Simplemente que le dice algo. Que el orden, por ejemplo, de esas cosas a mí no vale mucho. Pero le dice algo. En la palabra de Dios, nosotros vemos cómo intentaron cambiar las personas. Y Dios lo hizo exactamente igual. Cuando trató de cambiar las personas. Daniel y sus tres amigos, ¿cómo lo cambiamos? Hay que hacerlo como nosotros. ¿Y cómo lo hacemos? Dale nuestra comida, dale nuestra bebida, ayúdale a hablar como nosotros hablamos. Y si conocemos más de la historia de cómo esas cosas ocurrían, ayúdale a vestirse como vestimos, a comer como comemos, dijimos, a andar como andamos y hacer las cosas como nosotros las hacemos. En el tiempo, él habrá cambiado. Daniel dice, a mí no me van a babilonizar. De la comida del rey no quiero. De la bebida del rey, yo sé que nosotros tomamos vino, de hecho en las bodas tomaban mucho, pero del vino del rey no quiero. A mí no me van a babilonizar. ¿Por qué? Pues no quiero ser como él. Ok, llegó Antíoco IV. Antíoco IV decide, ocupa el área de Palestina y decide helenizar, volver griego a los judíos. ¿Qué hizo? Lo mismo que trataron de hacer con Daniel. Vamos a cambiarle la comida, vamos a cambiarle la ropa, vamos a cambiar su forma de hablar, vamos a darle el idioma griego, que hable como nosotros, que haga las cosas como nosotros. En el tiempo, ellos eran griegos. Los macabeos dijeron, nosotros no. Nosotros tenemos una cultura que no es la nuestra. O sea, la cultura judía no es la monocultura de que yo estoy hablando, ni remotamente, no estoy hablando de eso. Pero dijeron, nosotros tenemos una cultura y eso no lo vamos a cambiar. 3.500 años después de Dios haberle dado su cultura, el pueblo judío está intacto en su nación. ¿Te has oído hablar de los jebuseos? ¿Te has oído hablar de los eteos? 3.500 años después, una de las razones por la que el pueblo judío se ha mantenido, humanamente hablando, porque la parte real es que es la mano soberana de Dios, pero humanamente hablando, 3.500 años no han variado su cultura. ¿Sabe qué le pasó a los alemanes, franceses, irlandeses, italianos que llegaron a Estados Unidos en 200 años? No están. Fueron asimilados por la cultura. Perdieron sus distintivos. No existen. ¿Sabe lo que dicen los estudiosos de la iglesia hoy en día? La iglesia está perdiendo sus distintivos. ¿Por qué? Porque está siendo asimilada por las culturas. Y en menos años, porque Estados Unidos no le tomó 200, es simplemente que hoy hace 200, pero en menos tiempo ellos fueron asimilados. Lo que igual no pasó con la cultura hebrea. ¿Por qué? Porque tú tienes que mantener los distintivos que Dios te da como pueblo si no quiere ser asimilado y perder tu distinción. Vengamos y razonemos juntos, hermanos. ¿Y qué hacemos entonces cuando la influencia que viene de culturas que tienen sus creyentes allá, no digo que no, pero cuando las que llegan a nosotros, de culturas orientales donde hay un suicidio cada 40 segundos, ¿tiene eso algo que ver con que yo diga, sabes qué? Quizá yo no quiero de esa influencia? ¿Qué hacemos con influencias que vienen, por ejemplo, de Estados Unidos, donde en el año 1990, viviendo yo allá todavía, 90, 92, 93, el grupo Barna, que investiga la iglesia, nos reportó que el 85% de las iglesias en Estados Unidos estaban estancadas o muriendo? ¿Qué hacemos cuando una cultura ha sido abandonada por la gracia de Dios? ¿Queremos su influencia? Bueno, y si aparece alguien que Dios está usando allá, claro, Dios usó a Isaías desnudo por 3 años. ¿Copiamos la desnudez de Isaías? ¿Le gustaría a usted que yo estuviera aquí desnudo predicando hoy? No, porque eso tuvo un contexto en una cultura que Dios estaba también enjuiciando. ¿Quiere usted que si mi esposa no lo permite, yo se muera, yo mañana venga y le presente mi nueva novia a una prostituta? Bueno, pero ¿por qué no? El gran profeta Oseas lo hizo. Sí, pero tiene un contexto de juicio.
Y Dios usó a Osea en esa forma disfuncional, pero era parte del juicio del pueblo y de la ilustración del juicio del pueblo. No era el modelo de Dios. Hermanos, vengamos y razonemos juntos. Esa fue la razón por la que Dios le dice al pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sabes qué? No te juntes con ellos. Y de hecho, cuando entra a la tierra prometida, tiene que eliminarlo a todos. Ustedes conocen la historia, no lo hicieron, ¿verdad? Déjame leerte qué pasó a la muerte de José. Todos estos nombres que le voy a dar son los nombres de las tribus. Pero Manasés no tomó posesión de Bet-Seán y sus aldeas, y los cananeos persistían en habitar en aquella tierra. Tampoco Efraín expulsó a los cananeos. Zabulón no expulsó a los habitantes de Quitrón, ni a los habitantes de Nalal. Aser no expulsó a los habitantes de Acó. Así que los de Aser habitaron entre los cananeos, los habitantes de aquella tierra, porque no los expulsaron. Neftalí no expulsó a los habitantes de Bet-Semes, etcétera, etcétera. Como ellos no expulsaron a los pueblos aledaños, como Dios le había instruido, ellos fueron asimilados por los pueblos aledaños. Y Dios entonces le juzgó. En 2 Corintios 6:17 Dios nos dice, salid de medio de ellos. Salid de medio de ellos. Y no toquéis lo inmundo. No, yo te he sacado de Egipto. Te he sacado de Egipto, salid de medio de ellos. Te he sacado de la servidumbre. Es para que seas mi pueblo. Sal de medio de ellos. No vuelvas a tocar lo inmundo. ¿Te das cuenta cómo Dios nos lleva? Ahorita hablábamos, ¿verdad?, de que las cosas externas dicen algo de nosotros. ¿No? ¿Y a Dios también? No es cierto, hermano, no le compre la idea a la cultura que lo externo no tiene nada que ver. Lo eterno tiene todo que ver. Escucha lo que dice Pedro en su primera carta. Dime si tiene o no que ver de acuerdo al veredicto de Dios. 1 Pedro 3, 4 y 5. Y que vuestro adorno no sea externo. Peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Pedro, ¿y cuál es el problema con joyas de oro, con peinados ostentosos, con vestidos lujosos? ¿Sabes qué, hermano? Que el contexto en el que estamos predicando, no solamente que eso es vanidad, esta es una iglesia pobre, hermano. Y para el contexto, eso le es ofensivo. No te apures de eso, cultiva tu yo interior. Que tenga un espíritu tierno, tenga un espíritu sereno. Eso es lo que a Dios le importa. Olvídate de lo externo. Voy a dejar que usted haga el ejercicio. Usted se va a su casa esta tarde, léase a Isaías 3, a partir del versículo 18. Usted va a encontrar 21 cosas externas que Dios dice, cuando yo venga y le juzgue, se las voy a quitar todas. 21, externas todas. ¿Por qué? Porque representaban la gloria del hombre y no la gloria de Dios. ¿Te das cuenta por qué yo hablaba al final de cada mensaje que nosotros necesitamos, de acuerdo a lo que David nos decía, ser un pueblo monocultural? Tenemos que descubrir aquí dentro del pueblo, no dentro de la IBI, por Dios, no dentro de estas 4 paredes, esto es muy limitado. Dentro del pueblo de Dios tenemos que descubrir qué es lo que agrada a tu fiel corazón que cantamos. Tratar de preservar mejor nuestros distintivos para no ser asimilados y perdernos en el tiempo, sino perseverar en el tiempo. De tal manera que nosotros tengamos los valores y las formas expresivas, externas, que Dios nos ha inspirado. Y de ahí era que David decía que debíamos ser monocultural. Aprecio mucho la pregunta que me hizo este joven. La aprecio porque nos fuerza a pensar. Y toda pregunta honesta merece una respuesta honesta, merece ser oída.
merece ser escuchada, sobre todo cuando es hecha con respeto, lo cual Él hizo. Pero eso me hizo salir de aquí y pasar toda la semana pensando, si este joven nuestro tiene esa inquietud, yo estoy seguro que hay media iglesia o más que tiene la misma inquietud. Es mi obligación, es mi deber, habiendo oído la pregunta, habiendo traído el tema, siendo pastor de la iglesia, uno de ellos, es mi deber y nuestro deber pastoral de poder informar la iglesia y hablar de los asuntos que nos preocupan, nos atañen del día a día. Cada carta del Nuevo Testamento es una carta enviada a una iglesia que está pasando por alguna dificultad o algún tema en particular que necesita ser respondido. De manera que no debemos tener ninguna sensibilidad cuando una enseñanza es para responder un tema del momento. Todas las cartas del Nuevo Testamento son así. Dile a fulano y fulana que dejen de pelear, dice Pablo en 1 Corintios. ¿Qué es eso? Que yo soy de Apolo, yo soy eso. Dejen eso. Todas las cartas son personales, por asuntos personales que estaban pasando. Porque eso es, el pastor tiene que, como dice en inglés, speak to the issues, hablar de los asuntos que atañen a su iglesia. Eso es ser sensible y oler a oveja. Entonces, lo que queremos, como dijimos, vamos a seguir razonando juntos, porque eso es algo que es importante para todos nosotros. Y eso es algo que Dios le dice, Dios mismo le dice al pueblo en Isaías 1:18. Entonces, ¿qué es esto de monocultural? Bueno, decía que la iglesia está viviendo momentos muy difíciles y sobre todo en los últimos 40, 50 años. La década de 1960 es considerada la bisagra sobre la cual la civilización cambió de rumbo. La civilización iba en una dirección, llegó la década de 1960 y hizo esto. Giró y cambió de rumbo y jamás ha vuelto a estar ni cerca del rumbo por donde venía. Eso está ampliamente aceptado. Bueno, ¿cuál era el eslogan cultural de 1960? Cuestiona la autoridad. Usted ha visto la consecuencia de 50 años de rebelión en la sociedad, en las familias, los hijos, los ciudadanos, las ovejas. ¿Dónde nació eso? En el seno de nuestra sociedad. No puede tener nuestros valores. Ahora tenemos un posmodernismo que es agresivo. Hermanos, yo no estoy aquí. Bueno, Dios es mi testigo. Yo no estoy aquí porque a mí me gusta ser controversial, debatir. Si hay algo que a mí me gusta, yo se lo dije, es la paz. Eso sería lo más fácil para mí. Pero no podemos, hermanos, cuando tú tienes algo que está dañando el pueblo y la verdad de Dios. El movimiento posmoderno es un movimiento que como valor, tiene muchos valores, pero como valor tiene el cuestionamiento de absolutamente todo lo establecido en todas las esferas del ser humano, desde lo social hasta lo religioso. La reinterpretación de todo lo que se ha escrito y hecho, y la reescritura de toda la historia, de todas las historias, incluyendo la del pueblo de Dios. Por eso Brian McLaren está en eso, reescribiendo la historia del pueblo de Dios y reinterpretando todo lo que esto quiere decir. Entonces ese movimiento es muy peligroso y es muy agresivo. Entonces, cuando este joven me hacía la pregunta, mi primera respuesta fue, es más o menos como esto. La iglesia no puede ser movida por las cosas que ahora mismo mueven la iglesia. En general. En inglés hay una palabra que se llama, la voy a traducir y explicar, driven. Entonces, la iglesia ha sido market driven. Ha sido empujada, motivada, esa es la traducción de driven, por el mercado. La iglesia no puede ser motivada por el mercado. La iglesia ha sido culture driven, ha sido manejada, motivada, impulsada por la cultura. No importa si es la dominicana, no importa si es la de mi familia, la iglesia no puede ser motivada por eso. La iglesia ha sido motivada por y yo lo voy a ir ilustrando a lo largo de la historia, los últimos 40, 50 años, porque esto no es tan sencillo como parece en la superficie. La iglesia, en un momento dado, y todavía así a niveles académicos,
ha sido motivada por la relevancia. Entonces tenemos 40, 50 años hablando, o más quizás, de que la iglesia tiene que ser relevante. Estoy en círculos académicos. Olvidémonos ahora de... Lo que pasa es que lo que comienza en círculo académico eventualmente se discute alrededor de la mesa de cocina, de comedor y de desayuno. Pero en círculo académico tenemos 40, 50 años diciendo que la iglesia tiene que ser relevante. Entonces, en aras de la relevancia, para darle un par de ilustraciones, la iglesia comenzó a adquirir la psicología y su enseñanza como buena y válida en áreas, porque quiero hacer esa aclaración, donde ya Dios había hablado. Porque no es que no tenga cosas que decirnos de sus observaciones y que pueden ser buenas y válidas, pero donde Dios ya ha hablado, ese es el veredicto. Comenzamos a reemplazar en los círculos académicos lo que era la teología por la psicología. Porque la relevancia implica que la iglesia de hoy tiene que ser atractiva, interesante para el hombre de hoy. En aras de ser relevantes, nosotros comenzamos a comparar los seminarios con las universidades. Y comenzamos a hacer cambios incluso de nombres. Y en los seminarios, los departamentos de teología pasaron a llamarse departamento de religión. Teología es el estudio de Dios, religión es el estudio de la respuesta que el hombre le da a la existencia de un Dios. Queremos ser como ellos, las universidades. Y comenzamos a cambiar de nombre. Ya no, este seminario va a llamarse ahora universidad. Por eso Moody por tanto tiempo ha resistido ese movimiento. Porque el instituto tiene 150 años de historia. Cuando comenzamos el nuestro, Pepe hizo parte de esta investigación y descubrimos algunas cosas. El instituto permanece íntimamente relacionado a la vida de iglesia. El seminario y la universidad son totalmente independientes de cualquier iglesia, etcétera, etcétera. En aras de la relevancia, nosotros entonces comenzamos a predicar sermones de 20 a 25 minutos, porque el hombre moderno, ese es más o menos cuánto dura su atención. Y sacrificamos en el altar de la relevancia la verdad de Dios. Ahí donde entra el texto con el que yo inicié. No tendrá ningún otro Dios delante de mí, ni ningún otro ídolo. Eso es un ídolo. La relevancia es uno de nuestros grandes ídolos hoy en día y hemos cometido adulterio espiritual contra Dios con el ídolo de la relevancia. La relevancia no puede motivar la iglesia. De la misma manera, el mercado no puede drive the church, no puede empujar, motivar la iglesia. Y cuando el mercado hace eso, nos volvemos locos mercadeando la iglesia. Yo recuerdo la revista Christianity Today, Cristianismo Hoy, viviendo yo en Estados Unidos, grandes títulos, How to Market the Church, cómo mercadear la iglesia. Y pensamos incluso que grandes iglesias tenían su tamaño de acuerdo a la habilidad de haberla mercadeado. Eso es otro ídolo y sacrificamos entonces el poder de Dios en ese altar. La tecnología, con el último guay de la tecnología, no puede motivar la iglesia. No es que no la use, es que no la puede motivar, no la puede empujar. Porque si nosotros conocemos la realidad, la tecnología no es lo que logra la transformación del hombre. Los púlpitos han querido la aprobación del hombre y eso ha motivado los púlpitos. Eso no puede ser. Las corrientes del momento, como el posmodernismo que hablamos, y todas las demás que han venido y vendrán, no puede ser lo que motive a la iglesia a trabajar o a hacer las cosas de una manera. Las grandes personalidades del momento, no importa si son cristianas o no, no pueden empujar, motivar la iglesia porque ellas no son el estándar. La moda del momento no puede ser lo que motive la iglesia. Yo te hablaba de cómo el mercado, ¿verdad?, hace las cosas, pero mira cuál es la diferencia. El mercado mercadea sus productos para dar a conocer sus productos y vender sus productos. La iglesia, ¿sabe por qué no puede hacer eso? Porque la iglesia no anuncia sus productos, ella no tiene ninguno. La iglesia anuncia el Evangelio de Dios.
Entonces el Evangelio de Dios cambia vidas y las vidas cambiadas salen a trabajar y a vivir en la sociedad y ellas son las vallas anunciantes de la iglesia. ¿Usted se acuerda cuando teníamos de regreso a la cruz que teníamos esas vallas? Bueno, esas vallas de la iglesia son las vidas cambiadas por el Evangelio anunciado. ¿Te das cuenta? Porque la iglesia no puede ser movida por el mercado. La universidad no puede ser el punto de referencia de la iglesia. Usted va a la universidad primariamente a estudiar el conocimiento y la sabiduría del hombre, que tiene cosas que aportar, ¿no? Yo no voy a decir que no, yo fui a la universidad y si tuviera que ir volvería, pero la iglesia, usted no viene a la iglesia a descubrir el conocimiento y la sabiduría del hombre, sino la sabiduría de Dios. La tecnología no puede motivar la iglesia. Si está disponible, la usamos. Pero déjame darte una ilustración de por qué sabemos que la tecnología no hace a la iglesia más efectiva. La iglesia más efectiva de todos los siglos no sabía lo que era un micrófono. No tenía luz. Y predica un mensaje y se convierte en 3,000. Aquí no cabemos 3,000. Esta mañana aquí no va a haber 3,000 personas. Un mensaje convirtió 3,000. Porque Dios no le dice, esperen en Jerusalén y recibiréis tecnología. No, recibiréis poder y poder del Espíritu. La tecnología no ha aumentado el número de conversos. A ellos lo contaron antes de la fundación del mundo. No importa si usted es calvinista o armeniano. En ambas teologías fueron contados antes de la fundación del mundo. La única razón es qué motivó el conteo. Entonces ahora la tecnología, no es que no la usemos, pero la tecnología tiene que estar al servicio de la gloria de Cristo. Porque Cristo reclama su señorío sobre la tecnología. No hay una pulgada cuadrada, decía Kuiper, recuerden, del universo, que Cristo no reclame como mío. La iglesia no puede, por ejemplo, adoptar tecnología simplemente porque o está disponible, o todo el mundo la tiene, o todo el mundo lo hace, o ya es normal, o se me están yendo adelante, porque cuando esa es la motivación, eso se llama celos, envidia, competitividad, inseguridad, y sin ser burlón, en algunos casos, monería. Y nada de eso puede motivar la iglesia. Las personalidades del momento no pueden motivar la iglesia. Ni sus modelos excepcionales como Isaías y Oseas. Pedro no era el modelo. Hubo que llamarlo hipócrita en un momento dado. Entonces Pedro no era el modelo. ¿Y cuál es el modelo? La palabra de Dios. Voy a mencionar esto. No lo hago en términos jocoso ni burlón. Simplemente vengamos y razonemos juntos, hermanos. Estamos hablando como iglesia ahora, como cuerpo. El que algo esté chulo no debe llevar a la iglesia a su consumo. Y no estoy diciendo que la palabra chulo es pecaminosa, ni que usted no la puede usar, ni que algo no puede estar de esa manera, pero no puede determinar que la iglesia lo consuma. ¿Por qué? Porque la palabra chulo es humano, es un concepto humano, relativo, pasajero, cultural, personal y terrenal. Y entonces cuando tú miras a Dios, resulta que la verdad de Dios no es humana sino divina, no es relativa sino absoluta, no es pasajera sino eterna, no es cultural sino universal, no es personal sino general y no es terrenal sino celestial. Entonces te das cuenta ahora que ese parámetro tampoco puede ser. Como iglesia estoy hablando. El que algo me guste, tampoco. Porque no se trata de mí. Recuerde que eso lo hemos dicho tantas veces. Usted mismo lo ha dicho. Usted está de acuerdo conmigo. Que no se trata de mí. Entonces el que algo me guste no puede ser un criterio tampoco. Y entonces, bueno, la palabra. Hablo con Dios. Le oro a Dios. Le pregunto en el contexto, en el momento histórico en el que yo vivo, con la edad que yo tengo, donde tú me has puesto a ministrar, donde tú me has puesto a vivir. ¿Es esto algo que te glorifica?
esta inspiración que viene a mí, deseo, es algo que yo puedo testificar con toda certidumbre. Dios me ha movido a adoptar este patrón de vida, de estilo. Esto es algo que yo en la intimidad de mi corazón he buscado. Entonces te das cuenta a qué nos estamos refiriendo como hablamos de algo que debe ser monocultural. Tengo que manejarme por principios bíblicos y la palabra de Dios nos deja principios bíblicos. Bueno, pastor, pero ok, hacemos todo eso, pero todavía sabes que somos humanos. Es verdad, usted tiene razón. Y probablemente van a haber ocasiones en las que no estamos de acuerdo. Usted tiene razón, toda la razón. Y entonces, ¿qué hacemos? Volvemos a la palabra, para que sea la palabra la que nos diga. Y entonces, en los casos donde no tenemos acuerdo, ¿qué hacemos? La palabra no es silente. No, la palabra nos dice con claridad, porque Dios sabe que somos humanos, que somos diferentes, venimos de trasfondo diferente y tenemos gustos diferentes. Entonces la palabra nos dice, hermanos, cuando comienza a lidiar con estas cosas, usted debe ser humilde, sumiso, ame al otro, considere al otro como superior a sí mismo. Aquí es donde la monocultura comienza a ayudarnos, porque tan pronto yo comienzo a introducir todos estos elementos, yo comienzo a alinearme en una dirección. No le sea de piedra de tropiezo a ningún hermano. Recuerde la palabra de Pablo, si la carne me es piedra de tropiezo, no comeré carne jamás, ni me hable de eso. Hay otra cosa que yo puedo comer. No sea de piedra de tropiezo, no entristezca el corazón de tu hermano, le dice Pablo en Romanos 14, creo. No seas crítico, no tengas una actitud de queja, no seas divisivo, no tengas una actitud rebelde. Bienaventurados los reconciliadores, los pacificadores. Sea agradecido, honra a tus autoridades. Y finalmente, Hebreos 13:17, obedecer a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta. Escucha ahora, cuando te sujetas así, permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose, porque no sería provechoso para vosotros. Es ahí donde la palabra nos ayuda a venir a formar una monocultura, donde la humildad, la sumisión, la pacificación, la no crítica, la no división, y donde cada uno de nosotros está dispuesto a abandonar lo que tenga que abandonar para llenar estos requisitos. Y al final entonces, cada Isaías, cada Oseas, tendrá que en su momento histórico, cultural, lugar y audiencia a la que Dios le ha llamado a ministrar, buscar la voz de Dios y entonces liderar en dirección de la visión dada, porque en este momento histórico, en esta localización geográfica, dada a las personas a quien yo te he llamado a influenciar, esto es lo que yo te he pedido que hagas como líder o líderes de mi pueblo. Quizás mañana yo cambie, pero ahora este es mi llamado. Cuando Dios le dice a Isaías, desnúdate, si Isaías hubiera dicho, pero yo siempre he estado vestido, sí, pero en este momento coyuntural esto es parte de lo que yo quiero mostrar. Pero habrá un Isaías, no más. Y habrá un Oseas, no más. Y tus formas raras, extrañas, Isaías, Oseas, es parte de mi juicio. Por eso no lo podemos usar. A un pueblo a quien ya yo le he mandado muchos profetas bien vestidos, bien cubiertos. Y a muchos profetas que tuvieron una sola esposa y no eran prostitutas, eran fieles. ¿Te das cuenta de cómo nosotros necesitamos? Vengamos y razonemos juntos. No somos tú allá, yo aquí. Somos un pueblo, unidos, mancomunados, que quiere glorificar a su Dios. Tenemos que entendernos, tenemos que escucharnos y tenemos que amarnos. Y cuando tenemos esa disposición, las cosas serán muy diferentes.
Integridad y Sabiduría es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos con Integridad y Sabiduría.